cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo. ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. La ciberseguridad es uno de los sectores que experimenta mayor crecimiento y provoca mayor demanda de profesionales. Y la tendencia no solo no cambiará, sino que aumentará en los próximos años. Sin duda, es el mejor momento de la historia para trabajar en ciberseguridad. Pero claro, con un sinfín de cargos y puestos de trabajo y todavía muchísimas más certificaciones. Si buscas encontrar un trabajo en ciberseguridad, puedes sentirte perdido, sin saber ni por dónde o cómo empezar. Pues para orientarnos en este complejo mundo de las certificaciones de ciberseguridad, contamos hoy con la presencia de Ramsés Gallego, director internacional de Seguridad, Riesgo y Gobernanza de Micro Focus y embajador de ISACA en España. Muy buenas, Ramsés, ¿qué tal? Hola, Gonzalo, es un placer estar contigo, con los oyentes y encantado de estar en este podcast. Bueno, pues muchísimas gracias, antes que nada, por haber aceptado la invitación para compartir con todos nuestros oyentes este conocimiento que tienes sobre certificaciones, porque van a aprender muchísimo sobre este complejo mundo. Tú, Ramsés, estudiaste Ciencias Empresariales y Derecho y después te dedicaste profesionalmente a las áreas de gobierno, de TI, gestión del riesgo. Bueno, has sido Strategist and Evangelist para la oficina del CTO en Symantec. Tuviste un rol similar en Dell Security durante 5 años, también en CA Technologies durante otros 8 años. Y en la actualidad, como decía, eres el Security Risk and Governance International Director para Micro Focus. Tienes, todas las certificaciones habidas y por haber, CISEM, CGIT, CISP, CCSK, de ITIL y COVID, de SCPM. Bueno, detrás de toda esta actividad, ¿quién es Ramsés Gallego? Bueno, pues Gonzalo, muchas gracias por la pregunta, porque básicamente es alguien apasionado, comprometido, yo diría que agradecido por un mercado que, como decías, aprendiendo en mis inicios temas empresariales, temas de negocio, después virando por conocimiento y por querer expandir ese universo de disciplinas, pues entender el derecho, la legislación, los límites de lo que se puede y lo que no se debe hacer en el mundo civil, en el mundo penal, en el mundo mercantil, ¿verdad? En el mundo laboral incluso, me atrevo a decir, tan importante en este mundo, como decías, de certificaciones y de ocupación laboral, ¿verdad? Pues alguien que le gusta entender las diferentes dimensiones y los ángulos que tienen que ver con empresa, con sociedad, como decías, con riesgo, y todo eso mezclado en un universo, me atrevo a decir, de ciberseguridad, de protección, de tecnología, que yo te diría que lo empapa todo, como creo que todos los oyentes saben, pues vaya, ese Ramsés Gallego por el que me preguntas, orgulloso de entender y llevar más de 2 décadas, ya 24 años en el sector, o sectores, y lo digo en plural, porque como digo, la ciberseguridad, el negocio, el derecho, el conocimiento, las disciplinas múltiples que hablamos de tecnología y digitales, pues lo empapa todo, con lo cual es ese Ramsés Gallego que está de nuevo encantado de responder tus preguntas en el ámbito de certificaciones, conocimientos y expandir lo que somos como profesionales, personas que al fin y al cabo el conocimiento no hace más que mejorarnos en nuestro nivel y nuestro desempeño profesional y personal. Bueno, Ramsés, ¿y quiénes han sido en esta carrera tuya algunos de tus mayores maestros o mentores? Haber trabajado y trabajo con excelentes profesionales, no me atrevo a decir uno, sino me atrevo a decir todas aquellas personas, y permíteme la generalidad, pues que han podido, ya no solo digo educar, informar, sino me atrevo a decir otro verbo de la primera conjugación, que es inspirar. Aquellos que me han ayudado a convertirme a mis ahora ya 47 años en lo que soy. Bueno o malo, más o menos dedicado, más o menos capaz, pues que en mis 8 años en CA Technologies, lo que en aquel momento era Computer Associates, ahora Broadcom, por cierto, 3 años magníficos que he pasado en la oficina del CTO en Symantec, este tiempo que llevo en Micro Focus y en tantas otras compañías que al fin y al cabo han moldeado lo que uno es. Y quiero en este podcast pues inspirar a todos y a todas aquellas que nos escuchan. Al fin y al cabo, esos mentores que me preguntabas, pues son todas aquellas personas que a veces es un profesor en una masterclass,
A veces es esa certificación que te sacaste y el conocimiento que te dio, pues oye, pues es tremendamente útil en tu trabajo, ¿verdad? Entonces, ya digo, no quiero mencionar a uno, sino a todas y a todos los que han moldeado y moldean las carreras de todos nosotros, ¿no? Entonces, esos jefes, esos colegas, esos compañeros, a veces me atrevo a decir hasta esos clientes. Esa es mi respuesta, Gonzalo. Estupendo. Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención. Tú puedes presumir de haber tenido izada la bandera de Estados Unidos en tu honor en el Capitolio en Washington. Oye, cuéntanos eso, Ramsés. ¿Cómo fue la historia? Te explico, Gonzalo, os explico. El 1 de noviembre de 2013, es decir, que ya ha llovido, un reconocimiento de un gobierno extranjero, por supuesto yo soy español, con lo cual ser reconocido por un gobierno, y vaya gobierno, ¿verdad?, el americano, por el desempeño, y así lo tengo escrito, además de la efeméride de tener la bandera izada en el Capitolio durante todo el día, la bajan, digamos, la desizan, ¿no? La bajan a las 6:30 de la tarde. Y atención, porque esta es la anécdota fundamental, la doblan como en las películas, ¿verdad? ¿Sabes? Como en las películas con los ataúdes y estas cosas, es decir, la doblan con un triángulo, la meten en una urna preciosa de madera de caoba, de un color precioso, me la envían a casa y de hecho está, yo te diría, presidiendo donde yo trabajo, cuando trabajo en casa, pues está presidiendo mi lugar de trabajo, porque es una de esas cosas de tener un reconocimiento de un gobierno extranjero, y en este caso el americano. Y como te digo, ¿qué reconocimiento? Pues literalmente dice la carta que me envió el House of Representatives, el Congreso americano, todos los trabajos realizados en protección de la información, salvaguarda de datos, un poco, pues bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Por querer ser un buen profesional, una buena persona, defender, que al fin y al cabo en mi alma, pues es lo que uno quiere, ¿no? Salvaguardar los datos de la sociedad, de los clientes a los que servimos y de al fin y al cabo las comunidades en las que vivimos. Con lo cual una gran anécdota, una gran efeméride que te agradezco que me preguntes por ello, porque es una de esas cosas que son foco en mi carrera, ¿no? No todo el mundo puede haber tenido la bandera de Estados Unidos, ¿no? Y vaya país para hacerlo, izada en su honor. Una gran anécdota, Gonzalo, sin duda. Desde luego. Y luego también eres el único español que ha sido vicepresidente de ISACA, que es la mayor asociación del mundo de control y auditoría de sistemas de información. Y ahora eres su embajador. Entonces, Ramsés, pues cuéntanos sobre esta asociación. ¿Cómo se creó y con qué objetivo? Bien, es una bellísima historia que voy a intentar acortar, principalmente porque la historia empieza en 1969. Ya más de 50 años de historia dan vida a esta comunidad profesional que actualmente sirve a más de 165.000 profesionales en todo el mundo, en más de 180 países. Insisto que creo que los datos son, a mí me atrevo a decir, aunque estoy acostumbrado a ello, insisto, compañías, incluso me atrevo a decir, tienen presencia en 180 países. Todo esto empezó con un concepto solo de auditoría, lo que entendemos por no auditoría financiera, pero sí auditoría pues informática, lo que hace 50 años se podría auditar en los sistemas de información. Y de ahí creo que muy inteligente, como supongo que veremos a lo largo de nuestra conversación, evolucionando pues desde auditoría a control, a gobierno de la empresa IT, a temas de ciberseguridad, como no puede ser de otra manera, privacidad, lo que en inglés se llama también assurance, se traduce como pues la garantía de que algo es como alguien dice que es. Entonces, todo esto en un mundo, como decíamos al principio, fundamentalmente digital, tecnológico, que necesita pues eso, integridad de la información, que los datos no son alterados y todas estas cosas que todos decimos los profesionales en seguridad, pues claro, tienes a una comunidad profesional, una asociación, por cierto, sin ánimo de lucro, lo cual no quiere decir que no tenga beneficios y lógicamente se reinviertan, pero una asociación sin ánimo de lucro que pues nos ve hoy y por muchos años más, sin duda, claro que sí. Pues yo no sé en otros profesionales, pero yo siempre asocio ISACA con certificaciones, algunas de ellas muy conocidas en el sector, como la CISA, CISEME, etcétera. Entonces, pues vamos a entrar ya en este tema de las certificaciones, porque muchos profesionales se cuestionan, pues no sé, tengo que certificarme, yo sé mucho, pero necesito una certificación para probarlo, cuestan dinero, merece la pena el dinero que cuestan. Entonces, vamos a ir adentrándonos aquí. Primero de todo, Ramsés, ¿tú qué valor crees que tiene para un profesional de ciberseguridad contar con una o más certificaciones? Pues a mí me parece instrumental. Me parece que tener un verificador, tener un notario, que además un notario que no solo aglutina, certifica, sino que pone un baseline, ¿verdad? Una línea común, una base de trabajo mundialmente sobre la que, si tienes la certificación, es decir, si pasas los requerimientos, de los cuales seguro que hablaremos en un momento, pero es decir, si la obtienes con los requerimientos que supone, que es pasar el examen, demostrar competencia técnica o teórica, es decir, con los requerimientos pasados,
Claro, tanto una persona en Singapur como en Cádiz, como en Chicago, hay una línea mínima de conocimiento, con lo cual esa acreditación, esos acrónimos de los cuales tú me mencionabas al principio, por ejemplo, en CISAC, desde 1978, 158.000 personas son auditores de sistemas de información, que es el acrónimo en inglés. Después hay otras certificaciones, pero a tu pregunta, Gonzalo, me parece instrumental porque aporta valor al cliente, a tu colega, a aquel a quien sirves, y eso incluye a tu empleador, ¿verdad? Eso incluye a tu empresa, o si eres trabajador autónomo, pues al fin y al cabo demuestra es que esta señora o este señor pues saben de lo que vamos a hablar. Es un experto reconocido en la materia, pero no porque lo diga él o ella, sino porque lo dice un tercero. Cuando eso, además, en el caso de ISACA, lo haces en la rama de auditoría o en la rama de seguridad o en la rama de gobierno de la empresa IT, o como seguro que veremos en un momento, y me gustaría articularlo en la rama de privacidad, dices, hombre, aporta valor, aporta seguridad y confianza. Y, por ejemplo, también, ¿hasta qué punto crean una ventaja competitiva en el mercado laboral para quienes deseen trabajar en este campo? Pues que se responde simplemente mirando algunos RFP, ¿no? Donde en algunos concursos, incluso públicos, fíjate lo que te digo, ya no solo concursos privados donde uno licita pues para llevarse un proyecto, etcétera, sino en algunos incluso concursos públicos se aprecia, fíjate, da puntos. Es una ventaja competitiva que parte de mi equipo, ya digo, el 80%, el 60% de mi equipo, pues tiene esta certificación, esta otra, en esta dimensión, por ejemplo, pues de hacking ético y tantas otras que tengo, igual que tengo pues expertise de, por ejemplo, tener titulados superiores en Derecho, titulados superiores en Ingeniería Informática, en Desarrollo, pues da valor, y en consecuencia a tu pregunta, ventaja competitiva inequívoca, tener gente certificada. Pero repito, ¿por qué? Lo uno con mi respuesta anterior. Porque es un tercero que acredita el conocimiento técnico, tecnológico y teórico del profesional. Y eso me parece que, sin duda, tenerlo es mucho mejor que no tenerlo, con lo cual claramente es una ventaja competitiva y se pide, se solicita. Y bueno, ahora mismo mencionabas titulados superiores, ¿no? Entonces, también para que la gente lo entienda con claridad, ¿cuál es, por ejemplo, la diferencia entre una titulación técnica, como podría ser una ingeniería informática, y una certificación en ciberseguridad? Vale, magnífica pregunta, porque la pregunta creo que tiene parte de la respuesta en ella misma. Es decir, una ingeniería técnica, primero, es técnica, muy, muy, muy técnica, bien. También es verdad que son 3, 4, 5 años como poco. Ninguna de las certificaciones, ninguna de ellas son 1 año, 2 años, 3 años, ni loco. Es decir, en la profundidad, esa es mi respuesta, está la diferencia. Con lo cual son certificaciones, yo no diría estratégicas, sino más tácticas, que te llevan 4 o 6 meses, 1 año de estudio. Eso depende del ritmo de cada uno, ¿verdad? Y la habilidad de cada uno. En ningún caso son eminentemente prácticas. En algún caso hay alguna cuestión en lo que en inglés se llama practitioner, ¿no? Y que sí que hay algún caso práctico por internet que demuestres tus habilidades y competencias técnicas, pero eminentemente son de cuerpos de conocimiento teóricos, de las bases en ciberseguridad o las bases de auditoría o las bases de cómo se debe hacer una buena aproximación legal, me atrevo a decir, incluso en privacidad, pero hay una clarísima diferencia con una carrera, digamos, un currículum educativo de una universidad, ¿verdad?, pública o privada. Con lo cual, me atrevo a hacerme una pregunta y una respuesta en sí misma, Gonzalo, que las certificaciones son un excelente complemento, me atrevo a decir, lo voy a entrecomillar, pero un mini máster, son especializaciones de 4, 5, 6 meses, ya digo, 1 año si te lleva el tiempo, para completar y complementar un currículum educativo. Esa es la gran diferencia. Bueno, y acabas de sacar a colación, pues ahora otro tipo también de estudios, ¿no? Los másters. Entonces, en este caso, un máster normalmente tiene una duración de hasta 1 año, bueno, hay algunos más largos, pero bueno, en torno a 1 año. ¿Qué diferencia? Una persona ha terminado ya una carrera, ingeniero informático, de teleco, y ahora ante sí pues tiene varias opciones. Puedo hacer un máster y dedicar a lo mejor 1 año de mi vida a ello, o puedo sacarme, pues no 1, sino 2 o 3 certificaciones, también dedicando 1 año. Entonces, ¿qué diferencia existe en el mercado entre contar con 1 o varias certificaciones o con un máster en ciberseguridad? De nuevo, también la profundidad en el desempeño creo que está la clave. Un máster, como tú bien dices, si te lleva 1 año o 15 meses, yo tengo el placer de ser profesor en algunos másters en ciberseguridad, claro, 15 meses en los cuales vas a clase, me atrevo a decir, a diario, donde tienes un seguimiento y además multidisciplinar de varias cuestiones. Dentro de la especialización, pero muchos ángulos dentro de ese ángulo, ¿no? Esa dimensión, ya sea de ciberseguridad o de auditoría o de privacidad, ¿no? Que de hecho parte del contenido, fíjate qué curioso, les permite
después tomar el examen de una certificación. Es decir, que te diría, si la pregunta es cómo estaría articulado un currículum educativo normal, ¿no? O el más habitual, oye, pues haces una licenciatura en lo que sea, y me atrevo a decir, no solo técnica, puede ser derecho, puede ser otros ángulos de sociales, ¿no? De educación, después un máster si quieres, que puede o no incluir después una certificación, pero sería un poco a nivel de profundidades, la licenciatura, por supuesto, la más profunda, después un máster mucho más profundo y después la súper especialización, por eso yo llamaba mini másteres, me he atrevido a etiquetarlos, como las certificaciones. Uh-huh. Y entonces ahora, pues volviendo a lo que son las certificaciones y los distintos temas o ámbitos que cubren, pues por ejemplo, no sé, pensando en ISACA, ¿qué tipos de certificaciones diferentes nos puede ofrecer y qué aspectos de la ciberseguridad vamos a cubrir con estas distintas certificaciones? Muy bien. Voy a hacer la respuesta un poco más corta porque aquí podría, lógicamente, como te puedes imaginar, articularlo durante muchos minutos y quiero escuchar más preguntas tuyas para poder responder más tiempo. Básicamente voy a diferenciarlo en dos respuestas. Las 4 certificaciones principales, las más conocidas, las más antiguas por orden cronológico y lógicamente las que tienen decenas de miles de certificados en todo el mundo, y las más novedosas, ¿verdad? Las más nuevas, las que vienen y se añaden al currículum educativo de ISACA. Entonces empiezo. La primera, y perdóname los acrónimos, pero es un mundo de acrónimos, que es CISA, que tú mencionabas, que en inglés es Certified Information Systems Auditor. Básicamente, auditor de sistemas de información. Es la más antigua, la más común y, como su nombre indica, centrado en auditoría de sistemas de información. La siguiente es CISM, Certified Information Security Manager. Ya no eres solo auditor, sino para managers de sistemas de información. CGEIT, que responde a las siglas, Certified in the Governance of the Enterprise IT, que es la certificación en gobierno de la empresa IT. Ya no solo seguridad, sino que tiene que ver con operaciones, con otras cosas relativas al gobierno, de cómo se gobierna la empresa IT. La última de estas 4, ya digo en orden cronológico, que fíjate que incluso siendo la última tiene 28.000 certificados desde 2010, 28.000, es CRISC, es decir, déjame que lo lea así, C-RISC, acabado en C, no en K. Esta está muy orientada a riesgo, solo a riesgo. No a auditoría, no a manager, no a gobierno como las otras, sino a riesgo. Estas son las 4 principales. Muy rápidamente y por acabar la pregunta, que creo que con los nuevos tiempos tienen mucho sentido. De hecho, una se llama CSX, donde la X viene a ser un poco como el centro de todo, nunca mejor dicho, ¿no? La X, ¿no? Donde marcas todo, que básicamente es CSX, quiere decir Cyber Security X, es decir, el centro, la X, ¿no? Como en un plano, un mapa del tesoro, de todo lo relativo a ciberseguridad. Donde las otras 4 son genéricas en sus disciplinas, CSX está muy profunda solo en ciberseguridad. Y la última, y te digo la última porque, atención, se presenta en mayo, es decir, en mayo 2020 es su lanzamiento, que es CDPSE, básicamente Certified Data Privacy Solutions Engineer, que va en una época en la que la privacidad es fundamental, como su nombre indica, orientada a ser ingeniero de soluciones de privacidad. 6 certificaciones, ya digo, por orden cronológico, yo te diría las 4 típicas y más gordotas y más conocidas, y estas 2, donde CSX ya tiene muchísima gente alrededor del mundo, y la última es la de privacidad, Gonzalo. Esa es mi respuesta. Pues imagínate entonces a alguien que, oyendo esta respuesta, le ha llamado la atención, pues CISA, CISM, por ser tal vez las más populares, y decide que quiere certificarse. Entonces, ¿cómo es el proceso de obtención de una certificación? Vale, pues es una excelente pregunta y quiero aquí marcar un hito súper importante, que, y lo digo con el máximo respeto por otras certificaciones en el mundo y otras certificaciones de otras asociaciones. El sistema robusto y sólido, el sistema íntegro que tiene ISACA, y te lo dice alguien que ha escrito parte de los exámenes, que ha estado en los comités de revisión del cuerpo del conocimiento, está auditado, por cierto, y está acreditado. Quiero decir, con todo el respeto, que no se encuentran las preguntas por ahí por internet, que hay una garantía de que quien obtiene la acreditación no ha copiado el examen, voy a decirlo así, o no lo ha obtenido básicamente pagando unos euros y ya está. Entonces, a tu pregunta, hay que pasar un examen, eso es obligatorio, es decir, hay que estudiar, déjame que diga lo obvio, pero hay que estudiar 4 meses, 3 meses, hay gente que lo hace en menos, hay gente que lo toma 6 meses. Entonces, hay que estudiar, por supuesto, hay que pasar un examen, eso solo demuestra competencias teóricas, quiero enfatizarlo. Pasar el examen no te da la certificación, es decir, te da que sabes
tienes una competencia teórica que has demostrado habilidad para sacar un examen y sabes el contenido del cuerpo del conocimiento. Pero después hay que demostrar una competencia, si bien no técnica, de experiencia profesional. Lo que quiere ISACA, y creo que a todas y todos los que nos están escuchando confío que lo aprecien, es: no puedes ser alguien certificado en privacidad si acabas de empezar a trabajar. Es más, se confía y se espera que si tú quieres ser auditor de sistemas, pues que estés trabajando en ese área. No puedes pretender tener una certificación en algo cuando no tienes un desempeño, pues te digo, de 1 año, de 2 años, etcétera. Y después rellenar un formulario y donde alguien, normalmente tu jefe, normalmente alguien, un empleador tuyo o un cliente en algún caso, acredita que llevas un cierto tiempo, que tienes cierta competencia técnica y experiencia en ese campo. Eso se envía a ISACA, eso se acredita, incluso se hacen entrevistas para confirmar que eso pues no te lo ha firmado tu amigo, ¿no? O un familiar. Y si esas dos vertientes ocurren, es decir, son válidas, uno obtiene la certificación. ¿Vale? ¿Y cuáles dirías que son algunos de los malentendidos más frecuentes? Pues mira, te agradezco la pregunta porque casi lo acabo de mencionar. La gente piensa que, oye, paso el examen y ya estoy certificado. No, demuestra competencia teórica. La certificación no se obtiene. De hecho, durante un tiempo se habló de que cuando pases el examen podrían darte lo que en inglés se llama associate, que tiene una mala traducción al castellano, ¿no? Asociado no refleja pero decir, que tú pases el examen está muy bien, demuestra pues, que has estudiado y que sabes pasar un examen y que eres capaz de estar 4 o 6 horas respondiendo 250 preguntas, ABCD, es decir, que eres bueno y has estudiado y tienes competencia teórica. Pero la gente cree que pasando el examen ya está certificado. La respuesta es no. Tienes además ese segundo paso auditado, robusto, de demostrar esa cierta competencia o experiencia, más que competencia, experiencia en el campo. Y luego, bueno, por otro lado, tú puedes obtener la certificación, pero claro, las certificaciones no son eternas. Entonces, ¿qué proceso se sigue para mantenerlas vivas? Es una magnífica pregunta de nuevo. Lo que voy a responder es como embajador de ISACA, por supuesto, pero casi es común por toda la industria. Tienes que demostrar que continúas educándote, que en estos momentos de cambio total, ¿verdad? Que cuando no hay una nueva plataforma, cuando no hay un nuevo ataque, cuando no hay una nueva forma de, pues eso, ¿no? de proteger y defender a la sociedad, tienes que estar al día, ¿verdad? Entonces, para eso hay un término, ya digo, esto es en toda la industria, que se llama CPS, básicamente son créditos, ¿vale? Necesitas un mínimo de horas de vuelo para demostrar que has estado al día en cuanto a has ido a seminarios, te has leído un libro, has dado una charla o has asistido a una charla. Es decir, tienes que demostrar que has continuado al día, es decir, que sigues teniendo un mínimo de horas de vuelo al año durante varios años. ¿Para qué? No tener que volverte a sentar en el examen. Es decir, yo creo que a casi nadie le pasa esto, pero que supieras, que sepas y que sepan nuestros oyentes que si no demuestras eso, tienes que volverte a sentar un examen. Es decir, si no eres capaz de demostrarme que estás al día, pues si quieres mantener la certificación deberías volverte a sentar al examen. Como nadie quiere hacer eso, y lógicamente en nuestros trabajos pues damos charlas, damos clases, asistimos a clases, conferencias, eventos, escribes un artículo, lees un libro. Entonces, eso se acredita. Hay un sistema, insisto, de nuevo auditado en el que vas poniendo tus horas y tus créditos, tus horas de vuelo, y en consecuencia, si eso es afirmativo, que normalmente sí, por el propio desempeño y naturaleza del trabajo, pues tu certificación se va manteniendo al día sin tenerte que volver a sentar a hacer el examen. Uh-huh. Y luego, bueno, pues también hay gente, yo creo, que dice que solo busca aprender sin importarles si se llevan o no una certificación. Entonces, ¿se puede obtener gratuitamente el cuerpo de conocimiento de una certificación, pero sin obtener la certificación correspondiente? Pues lamentablemente no. El cuerpo de conocimiento tiene un valor en sí mismo. De hecho, cada aproximadamente 3-4 años se revisa. De hecho, o sea, no es un cuerpo de conocimiento pues que tenga 10 o 15 años. Al contrario, te puedo garantizar, y yo mismo he participado en lo que llamamos la revisión de los cuerpos de conocimiento. Eso vale un dinero, con lo cual no, el cuerpo de conocimiento no es gratuito. La verdad, te puedo decir que los libros requieren una inversión de dinero mínima. Realmente lo que cuesta es sentarse al examen y todo el proceso, pero a tu pregunta, no son gratuitos. Es que, claro, también yo creo que aquí chocamos, ¿no?, con este obstáculo para mucha gente, que es el precio que hay que pagar por las certificaciones. Y aquí yo creo que existe un acalorado debate, ¿no?, sobre quién debería pagar la certificación. Si la persona que la recibe o la empresa, el empleador, ¿no?, donde trabaja esta persona. ¿Y tú cómo ves este debate? Pues yo te debo decir que
creo que siendo las certificaciones personales, yo entiendo que el trabajador, la trabajadora, el profesional, se lleva con él y con ella allí donde vaya la certificación. Es decir, la empresa, o sea, no es una certificación que acredite a la empresa, sino acredita al profesional. En consecuencia, que sepas que es algo que siempre va pegado a los apellidos del profesional y al conocimiento del profesional. Sin embargo, no es menos cierto quien obtiene el beneficio más allá de la persona, como me has preguntado al principio, ¿no? Si es una ventaja competitiva, si, claro, evidentemente, si me presento a un concurso público, si me presento a responder un proyecto y el 80% de mi gente y demuestro que están acreditados y eso me da más puntos, eso es bueno, el beneficio inequívocamente es para la compañía, para mi empleador, ¿no es cierto? Entonces, ese debate que tú dices sigue siempre activo. Yo quiero pensar que la inversión en dinero por parte de las compañías por tener a su gente certificada tiene un retorno de la inversión brutal, espectacular. Ya no solo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de que quieres que tu gente esté, pues ya digo, actualizada y que sean grandes profesionales y la mejor versión de ellos mismos, sino que además hay un beneficio tangible, que básicamente es ganar proyectos y ganar dinero, ¿verdad? Beneficio para la compañía. Pero también he visto de todo donde también, pues eso, ¿no? Dicen, no, la compañía no te lo paga porque esto es tuyo. Claro, perdón, para las compañías que nos escuchen, qué feo que digan, no, esto es tuyo de trabajador, pero yo me beneficio porque tú eres un CISA o un CISM o un CRISC y resulta que te utilizo tu talento para ello, ¿no? Yo, si quieres mi opinión, siempre levanto la mano para compañías del mundo, pagad la certificación, en vuestra cuenta de explotación no supone mucho y en cambio para el profesional y para vuestro beneficio supone también, ya digo, es muy beneficioso. Esa es mi respuesta. Bueno, pues compañías del mundo que tomen nota de tus palabras. Porque efectivamente, ¿no? Pues es algo personal, pero de lo que se beneficia a la empresa. Y bueno, pues seguiremos con este debate por mucho tiempo. Porque, a ver, de hecho, ISACA no es la única organización que ofrece certificaciones en seguridad. Hay cientos de certificaciones en el mercado. Es más, es que hay tantas que si una persona quiere introducirse profesionalmente en la ciberseguridad, pues muy fácilmente se va a sentir abrumada y no va a saber ni por dónde empezar. Entonces, Ramsés, más allá ahora de ISACA, ¿cuáles crees que son las más populares o las más populares en el sentido de las más demandadas en el mercado? Vale, pues además de las de ISACA, como digo, es un orgullo y un privilegio representar, por ejemplo, las de ISC cuadrado, la más famosa es CISSP, repito, CISSP, está especialmente pensada para ingenieros de telecomunicaciones, tiene 10 dominios del conocimiento, es bastante más profunda, pero, por ejemplo, esa es una de las principales. Para aquellos y aquellas que nos escuchen que les guste la parte de hacking ético, una muy interesante es CEH, Certified Ethical Hacker, el concepto de hacker ético, qué bonito, ¿no? Qué bello, ¿no? Que quede claro, ¿no? Que no soy en ese término hacker que todos entendemos a veces lamentablemente como negativo. Oye, como hacker puede ser perfectamente bueno y de hecho lo es aquel que penetra los sistemas de información, pero no siempre para hacer el daño. Pero bueno, más allá de la taxonomía y de la percepción del mercado, ¿verdad? Y me consta que Leven Paz, por ejemplo, pues sois abanderados de, oye, que de hacker que no es negativo, ¿no? Qué pena, ¿no? Que a veces incluso la industria de las películas lo ponen como hacker, como técnico negativo. Bien, pues esta certificación, por ejemplo, CEH, Certified Ethical Hacker, lo explicita. Oye, que eso es la parte ética, ¿no? La parte de penetrar un sistema para hacer el bien o para descubrir vulnerabilidades, ¿verdad? Esas son importantes. Después el SANS Institute, SANS, S-A-N-S, tiene muchas certificaciones en cuanto a temas de vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces, hay muchas, muy diversas, lo cual celebro y aplaudo porque da facilidad, ¿verdad? Para ir para decidir por dónde quieres poner tu carrera. Claro, a mí también, hablando de carreras, ¿no? En ciberseguridad, me suele ocurrir que igual cuando hablo con la gente, pues que es un buen momento, me dicen, ya, pero es que yo no vengo de una carrera técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede empezar a trabajar en ciberseguridad si no se proviene de una titulación técnica o de una profesión técnica? Y cuando digo técnica me refiero técnica en ciberseguridad. Pues es una magnífica pregunta y yo creo que soy vivo ejemplo de ello. Yo no soy ingeniero de telecomunicaciones, yo no hice de desarrollo. Exactamente. Entonces, en empresariales, cuando uno entiende que al fin y al cabo las compañías tienen una vertiente digital, cada vez más, como creo que todos y todas sabemos, cuando uno estudia derecho, fíjate, derecho, y entendemos que hay una parte fundamental del derecho digital, del impacto de las redes sociales, el impacto de injurias y calumnias a través de la red. Es decir, cuando uno se da cuenta que
casi desde cualquier ángulo, ya digo, técnico por supuesto, pero desde el negocio, desde la abogacía, desde, ya digo, se me ocurre incluso si haces una carrera de administración pública, derecho internacional o expansión internacional, todo ello en algún momento tendrá que ver con, ¿me pueden atacar? ¿Cómo de expuesto estoy en la red? ¿Qué pasa con esto de la nube, verdad? Entonces, o la utilización de los dispositivos móviles. Todo ello tiene que ver con ciberseguridad. Entonces, sí se puede sin duda acceder a ciberseguridad, muchos de sus ángulos, sin la necesidad de conocimiento técnico, y de nuevo, yo levanto mi mano donde yo soy un claro ejemplo de ello. Entonces, se puede trabajar mucho en ciberseguridad, en privacidad, en protección de la información, en clasificación de datos, sin tener que saber cómo hacer una línea de código o construir un programa, que es quizás lo que todo el mundo piensa. Esa es mi respuesta positivista, si me permites decirlo así. Sí. Claro, entonces, pues uno dice, vale, voy a certificarme. Y entonces empieza a buscar en Internet y se encuentra que hay docenas de certificaciones, además muchas que son de esto entry level, ¿no? Pues para iniciarse, pero es que no hay una ni dos, hay docenas. Entonces tú, Ramsés, ¿qué criterios crees que debería seguir una persona a la hora de optar por una certificación sobre otra? Bien, pues leer sobre todo, dada la diversidad que hemos hablado, no solo de ISACA, sino de mercado, leer sobre todo cuál aplica a lo que uno o una quiere hacer. Pero oye, pues esto de privacidad, oye, me ha parecido entender algo de riesgo, de practitioner, ¿no? De practicante, ¿no? De riesgo. Entonces, primero, que la certificación apele al alma profesional de la persona, ¿verdad? Después, lógicamente, lo de que hablábamos de requerimientos. Oye, esto me lleva 4 meses de estudio, un examen y tal, o esto me va a llevar mucho tiempo, ¿no? Yo diría que la selección, como en cualquier otra cosa de la vida, al final es si apela a lo que yo necesito, la profundidad y requerimientos que me va a llevar, el coste, lógicamente, es un factor que, como todo en la vida, pues es importante, pero yo diría que esos 3 pilares fundamentales. Bueno, ahora hablando pues también del mercado, ¿no? Se habla mucho de que se está creando una brecha gigante entre la demanda y la oferta de talento en ciberseguridad. Para ti, Ramsés, ¿esto es un mito o una realidad? Es una absoluta realidad y déjame que lo enfatice. Se habla de más de 1 millón de trabajos no cubiertos, mundialmente hablo, por supuesto, mundialmente, pero en cualquier caso nuestro país pues tendrá la cuota que toque, pero te aseguro que hay una necesidad de talento espectacular. Y fíjate que digo de talento en ciberseguridad, no ya solo en seguridad, porque en seguridad va desde la seguridad física hasta la seguridad tradicional, hasta... No, es que en ciberseguridad, en todo esto que llevamos hablando unos minutos, que es la nube, nuevos sistemas, todos estos ángulos donde la tecnología, lógicamente, es un disparador de todo ello, te aseguro que hay una brecha. Ya digo, los números son abrumadores. Sin ir más lejos, muchas de las consultoras o incluso pues, las compañías de telecomunicaciones montan sus propios equipos de ciberseguridad y no tienen suficiente... currículum que pueda cubrir esos puestos, ese talento. De ahí, como te puedes imaginar, y un poco casi cerrando el círculo a lo que llevamos hablando estos minutos, ¿no? Al fin y al cabo es de ahí la creciente demanda por certificaciones de ciberseguridad, privacidad, etcétera. De ahí la crecientísima demanda de los másteres en ciberseguridad. ¿Eso por qué? Porque, lógicamente, el mercado, ya te digo, pienso en consultoras o pienso en empresas de telecomunicaciones, pienso en aseguradoras, tienen ya no solo algunos equipos y servicios externalizados, sino necesitan sus propios equipos para entender cómo proteger mejor su negocio en un mundo en el que lamentablemente casi cada mañana nos levantamos pues con otra brecha de seguridad, con alguien a quien le han robado los datos, con un nuevo hospital o un nuevo gobierno al cual le han robado pues cierta información, ¿no? Entonces, lo de la brecha no es un mito, al contrario, lo enfatizo con mayúsculas, realidad. Y está claro que las certificaciones ayudan a salvar esta brecha, ¿no? Este gap. Por supuesto, ese conocimiento que te da más allá, y un poco capitalizando lo que decíamos hace unos minutos, más allá de lo que te enseñan en la facultad, que es a veces genérico, a veces es verdad que pues con un currículum educativo, ese sí, de 8 años de historia, 10 años de historia, las especializaciones, los másteres y sin duda estas certificaciones que en 4 o 6 meses pues te dan un conocimiento muy importante, me parece que es fundamental, te da el conocimiento y te da el respeto del mercado, ¿no? Porque eres un o lo que fuera, ¿no? Otra cualquier certificación. Y bueno, pues ya, Ramsés, para ir terminando, al margen de todas estas certificaciones y de todo tu bagaje profesional en las empresas de ciberseguridad, ya en tu vida diaria, ¿qué es lo que a ti te preocupa más en ciberseguridad como usuario, como ciudadano? Pues la verdad que
como ciudadano, como usuario, me preocupa la falsa sensación de seguridad. Soy padre de niña, de niño, en edad adolescente. Me preocupa que pensemos que estamos seguros, esa falsa sensación de seguridad y que no nos hagamos las preguntas correctas en el momento correcto a la gente correcta. Y lo digo, tu pregunta estaba, ¿no? Como ciudadano, como padre, como empleado, como usuario, pues eso, del portal de mi ayuntamiento que tiene mis datos donde pago los impuestos de no sé qué, como paciente cuando voy al hospital y mis registros médicos están allí. Es decir, todas esas cuestiones me preocupan. Claro, es verdad que yo trabajo en esta profesión, pero me preocupa que la sociedad tengamos esa falsa sensación de seguridad, porque yo digo, tengo mi hija de 16 y mi madre de 80 y pico, y ellos quizás en esas generaciones, tanto la nueva como la antigua, no se hacen esas preguntas de, oye, ¿cuán seguros estarán mis datos? Oye, ¿alguien los está protegiendo? Es decir, ¿cómo de seguro es el universo de datos digitales? Y eso, lógicamente, pues me preocupa y, de nuevo, viene a salvarlo la tranquilidad de tener gente con conocimiento, con profundidad, con ganas de defender información sensible, Gonzalo. Sí. Vale, pues muchas gracias por esta reflexión, Ramsés. Que bueno, eso es precisamente lo que pretendemos desde este podcast, elevar esa concienciación en seguridad para que socialmente pues tengamos más esta preocupación, que yo a veces creo que vivimos demasiado despreocupadamente, ¿no? Y damos nuestros datos alegremente en cualquier lado y a cambio de una app gratuita somos capaces de traicionar toda nuestra privacidad, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Ramsés, por todo lo que nos has estado contando sobre el mundo complejo de las certificaciones, porque estoy seguro que has aportado muchísima luz a gente que ahora mismo estará pensando si certificarse en un sentido, en otro, y con tus palabras, pues tendrá mucha más claridad sobre qué hacer a continuación. Así que muchas gracias, Ramsés. Gracias a vosotros, un placer. Y a ti, querido oyente, que nos has estado escuchando, también muchas gracias por tu atención. Y te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos aquí en nuestro podcast 11 Paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web en www.11paths.com. Hasta el próximo episodio.